Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Y es que parece que siempre que me voy un momento pasa todo. Jungkook nos dejó un nuevo Instagram para BAM. También tenemos todo esto nuevo que al parecer va a llegar de los chicos. Nadie entiende nada, pero todos amamos lo que está pasando. Y es que ha salido una cantidad de todo lo que ha estado ocurriendo en información. Dice ARMY no dándose cuenta de los spoilers otra vez. Y es que desde aparentemente el 2020 los chicos estaban pensando lo que iba a ser Monochrome. Parece ser que sí, porque por ahí algunas dicen que desde la presentación de Butter en el 2021 ya aparecía el Monochrome Certification, que tiene que ver con esta página donde aparentemente nos van a dar una especie así como de envío. O sea, todas estamos muy intrigadas con lo que va a ocurrir. Y como les decía, no ha parado de salir. Desde el fin de semana, el domingo para acá, han habido una gran cantidad de actualizaciones. Todo el mundo ha estado tratando de sacar, pues ahora sí que sus tickets o lo que viene siendo, sí se podría decir como una clave de rastreo. Y lo que les decía, viene como la impresión de un ticket, como cuando estás esperando que te llegue un paquete. Y según, pues ahora sí que las fechas de los chicos, el cumpleaños de ARMY, obviamente la fecha del debut. O sea, ha salido muchísima información. Ha habido tutoriales por todas partes donde he visto. Hace un rato, por ejemplo, todo tenía que ver con el cumpleaños de Jimin a las 10:13 exactamente. Nos dijeron cómo iba el paquete que se creó, digamos, a partir de este fin de semana, que lo hemos ido rastreando, tal cual como cuando tú envías algo por correo a nivel internacional o nacional, que creas tu clave de rastreo, luego vas viendo dónde está, y ahora resulta que pues los encargados de revisar los paquetes y que nos van diciendo dónde va, pues son nada más y nada menos que los mismos chicos de BTS. BTS is coming, BTS, Eternal Youth y Monochrome is coming. Créanme que yo quisiera poderles decir más, pero todos estamos igual. Nadie entiende qué está pasando. ¿Podemos hablar, por favor, de la genialidad detrás de todo este gran proyecto creado por BTS para ARMY? Todos los detalles, se viene algo realmente enorme. Hay algunas que piensan que probablemente se va a tratar de un nuevo fotofolio especial. Sobre todo, creo que tiene mucho que ver también con la salida de Jin. La salida de Jin cada vez se siente más inminente y más cercana. Y siendo también el 11º aniversario del grupo y siendo también el aniversario de The Most Beautiful Moment in Life parte 1. O sea, por ahí hay unas teorías que ya no sabemos ni qué estamos, ni qué va a pasar, la verdad. Todo está así como que por el amor de Dios. Pero el internet está lleno de Monochrome, de los chicos. Estas fotos que se liberaron el día de hoy. O sea, es que les digo, se ha ido liberando una cantidad de cosas, pero todas quedaron enamoradas de las fotografías de los chicos con flores. Van a notar que este video está así como un poco alocado, porque yo misma estoy muy alocada, no sé ni qué decirles. Sí, me encantó Nicole que dice, por dormirme temprano me pierdo de estas cosas. Es que de veras, cierras los ojitos y pasa algo. Ahora, también ha habido una cantidad de arte dedicado a Jungkook, porque el fin de semana dio señales de estar bien y también nos compartió que abrió una cuenta de Instagram para BAM y que se sentía muy orgulloso como papá de BAM de poder darnos esto. A partir de ahí, bueno, la cantidad de arte que ha salido es que es una locura total. Entonces yo no me he dado abasto entre tratando de ver qué está pasando con los chicos, bajando fotografías, bajando arte. Bueno, ¿qué está pasando también con nuestro Jimin? Porque lo extrañamos muchísimo, pero él ha estado así como que, digamos que hasta el momento muy calladito, pero sí, o sea, les puedo decir que estas fotografías enloquecieron a todas. El día de hoy fueron así como que lo máximo, y es que están realmente muy bonitas las fotos. Y pues ya les decía, empezaron a salir colecciones de fotos de Jimin con flores, de Jungkook con flores, del Jikook con flores, sumado a todo el arte que generalmente siempre tenemos normalmente. Entonces pues ya se ha vuelto una locura. Ahora vamos a ver justamente lo que son nuestra cuenta regresiva. Pues ya nada más nos faltan 56 días para que regrese Jin, 56 días, 183 para que regrese Hobby, 430 para el regreso de Yoongi, 419 para Tae, para Nam y 420 para el regreso de Jimin y Jungkook. Así van nuestras cuentas. Vean ustedes, de inmediato también empezó a salir el arte dedicado a estas nuevas fotografías. Entonces pues ya, como comprenderán, yo definitivamente ya no me doy abasto.
Dice, una vez más, se actualizó MNCR Logistics y ya tenemos la inspección completa, lo que les decíamos, esta como parte de este paquete que sabemos que va a llegar. Dice, se nos dio un cupón con el cual accedemos a una entrega gratis, consta de un video y una foto aleatoria de los chicos. ¿Qué está pasando? Pues como les decía, nos dan todo esto, pero aparte, desde el día de ayer también, si tú decías que extrañabas mucho a BTS, te empezaban a mandar a links externos de esa misma página para que pudieras ver videos de los chicos. Entonces todo es aleatorio, porque también si tú ponías tus datos en esta especie de formato, también te mandaba directamente a alguna fotografía o video de los chicos. Pero ya saben que este canal vivimos del Jikook porque amamos este ship. Y se recuerdan cuando Jungkook, todo sexy, semidesnudo, le pidió a Jimin que hiciera un live con él y se puso en tendencia Jimin dile que sí a Jungkook. Por eso les voy a recomendar que para que no se pierdan todo el arte que estuve poniendo, página de Domina, de hecho ya empecé a subir cositas, pero para que no se pierdan nada, pues sí les recomiendo mucho que nos sigan también allá, para que tengan pues ahora sí que acceso a todo lo que está pasando. Las artistas siguen trabajando ahora sí que súper vapor. Aquí podemos ver, esta artista ustedes ya saben cómo la adoro, me encantan los retratos que hace de Jimin, poderla ver haciendo esto es que es maravilloso. De la nueva foto y la dieron justo en el sitio ayer, como hoy dieron las fotos de los chicos con las flores. Hay momentos que claro que tenemos que hablar de ellos, de Bam con Jimin, con Jungkook y en general con el Jikook. Sabemos que Jimin también quiere muchísimo a Bam. Si bien él no tiene, pues digamos, mascotas, nos da mucha alegría pensar que tiene a Bam. Dice, por un lado, tienes a ARMY que están completando el formulario de Bekit buscando respuestas, y por el otro tienes a ARMY, como yo, que no entendemos ni una poronga de lo que pasa. Así estaba yo ayer, pero definitivamente me puse a investigar como loca y hay una gran cantidad de lo que les decía, tutoriales para que ustedes saquen sus tickets o sus comprobantes como de este envío tan especial que nos están dando. Muy emocionante momento, la verdad, para estar aquí con los chicos, porque creo que todo lo que hicieron antes de irse al servicio, y ustedes recordarán que había un tiempo donde estábamos a la expectativa de qué va a pasar, cuándo se van, y recuerdo que todo el mundo decía, bueno, ya que se vayan, ya que regresen, y hubo así, pues que será, a lo mejor un intervalo de, no sé, 10 meses o casi un año que no sabíamos qué era lo que iba a pasar, que cambió la ley para que pudieran llegar con 30 años, etcétera. Y bueno, a partir de ahí creo que los chicos, todo ese silencio que guardaron, o sea, estaba decidido que claro que por supuesto que se iban a ir, pero ese tiempo que ellos se tomaron para armar sus proyectos como solistas y además preparar todo lo que nos iban a dejar, o sea, creo que esto solo nos indica todo el amor que los chicos tienen por nosotros. Así que podemos decir gracias por estos momentos tan maravillosos, gracias a todas las que han estado compartiendo qué es lo que tenemos que hacer para entrar. Si ustedes ya entraron, por favor, coméntenmelo porque creo que, les insisto, es un momento muy, muy emocionante para estar aquí. Vamos a tener también directamente desde nuestra página de Domina y su Imperio Romano, arte del Jikook. Este lo compartí hace un par de días, pero pues no lo había podido mostrar en cámara, me parece, pero se me hizo un arte muy lindo. Tenemos al Jikook y poder ver una vez más cómo las artistas trabajan para crear esto. Vamos a ver si lo puedo adelantar para que ustedes chequen. Parte del resultado final, muy bonito trabajo que hizo esta artista. Le quedó súper bello su arte, ahorita lo vamos a checar, pero es el momento Jikook del día de hoy. Vean ustedes qué belleza. Vamos a ver cómo quedó el arte final. Acá lo vamos a tener, viene así como volteadito porque no cabía, digamos, en sus proporciones normales, pero recuerden que ya lo pueden ver y descargar en Domina y su Imperio Romano. En el día de hoy coloqué todos los fan arts que han salido de Jungkook con Bam y les puedo decir que son más de 100, por si quieren venir a coleccionarlos y verlos, van a estar acá en Domina, porque yo dije, bueno, ¿qué hago con esto? O sea, desde el domingo empecé a guardar y a guardar y a guardar y a guardar, y de repente me di cuenta que tenía una cantidad súper loca de todo lo que tiene que ver con arte. Prácticamente viene como dividido en 2 bonchecitos para que ustedes puedan checar todo el precioso arte. Ay, este está súper dulce y lindo. Vean ustedes, de verdad son unas bellezas, pero hay algunos otros de momentos del pasado que también las artistas volvieron a publicar y están súper preciosos. Entonces, vean cuando era chiquitito, ¡bum! Ay no, pero desde chiquitito el tamaño de sus patotas, o sea, es que qué cosa tan linda y qué orgullo, la verdad, en los ojos de Jungkook cuando está con su Bam. Precioso, pero también
varias de las cosas que estuve bajando hoy tiene que ver con este concepto de flores que nos comparten en el día de hoy, y van a poder encontrar pues esto hermosísimo en la página. Así que ya con esto prácticamente que me despido. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que me encanta estar con ustedes, que todos estamos confundidos, no se preocupen, no solo somos una o dos o tres, prácticamente ARMY, no sabemos ni qué pensar, pero estamos unidas, estamos juntas, estamos aquí por BTS, estamos aquí por el Jikook, y eso es lo que nos hace fuertes siempre. Así que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el próximo video. Y hasta entonces les dejo un abrazo gigante.